10 desde hace 6 años, porque arrancamos con el seminario 4, donde decidimos trabajar todo un seminario por vez, todo un año, todos los viernes a la misma hora, en el mismo lugar, ¿no? En el mismo canal, a la misma hora en el mismo canal. Se da a las 2 de la tarde, comienza a mediados de abril y termina a mediados más o menos de noviembre. Cada vez es un invitado diferente. Ese invitado a quien se le sugiere o se le ofrece una de las clases puede ser un docente que trabaja en Centro 2 o bien analistas de diferentes instituciones, muchas instituciones, que no tienen nada que ver con Centro 2 y que yo los he invitado, y que sé que trabajan, porque son invitados especialmente para trabajar determinado tema. O sea que no es al tuntum que son elegidos. Bien, la semana pasada quien abrió este espacio es Michelle Saubal. Michelle, si ustedes, no sé si ustedes saben, que en la web tranquilamente pueden encontrar puntuaciones del seminario La Angustia que hizo un grupo de estudio de hace no sé cuántos años, no, casi debe ser 20 años eso, o 15. Y que bueno, que ayudan bastante en la lectura. Respecto de la traducción del seminario 10 está la edición de Paidós y hay una versión corregida, una versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que está en la web, que cualquiera puede acceder a ella, que en lo personal sugiero la versión de Rodríguez Ponte porque tiene muchas... Rodríguez Ponte trataba de obtener material de diferentes concursantes del seminario de Lacan, y entonces tiene grafos que no están en Paidós, o alguna referencia que él indica de dónde la sacó, o alguna foto de algún cuadro, o lo que sea, que si Paidós lo hubiera sacado no sería un tomo, sino que serían 2. O sea, en Paidós está más reducido. Rodríguez Ponte tiene todo el tiempo del mundo para exponerlo en la web, y no hay límite, digamos, de cantidad de caracteres, así que si puedes acceder a la versión de Rodríguez Ponte mejor, para eso ponen Seminario 10, versión Rodríguez Ponte, y le salta clase 1, 2, 3. Bueno, bien, como les dije recién, las grabaciones van a quedar en la página de Centro 2, siempre una semana posterior a la exposición del expositor. Y quedan ahí grabadas. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. En el día de hoy la invitada es Gabriela Insúa, que suele ser siempre la primera invitada a la clase 1 de los seminarios. Gabriela Insúa nos va a hablar sobre la pera de la angustia, el grafo de la subversión del sujeto, inhibición, síntoma y angustia, y qué voy. Ustedes van a notar que las puntuaciones de cada clase no son las del Paidós, son las mías. Yo leo cada clase y pienso qué temas importantes a dar son estos que yo puse. Nada, es mi lectura. Como la otra es la lectura de Miller. Bueno, yo también tengo la mía. Bueno, Gaby, es un gustazo una vez más contar con tu presencia. La idea es que vos expongas y al final los comentarios, preguntas o lo que sean, pásenlo en el chat. Ahí estoy viendo que alguien subió el seminario 10 la versión. Muy amable, Karina. Pongan en el chat y yo voy a tratar de leer lo que pueda, porque también están llegando a 400 personas, se imaginan que no vamos a poder responder todo. Pero Gaby va a dar su mail, en todo caso más al final Gaby, porque después se va a perder en la cantidad de chats que hay, para que las preguntas que no fueron respondidas o lo que sea que le quieran consultar, le consultan y ella tranquila se irá contactando con cada uno. Ajá. Bueno, bienvenidos. Gracias, Gaby. Te cedo la palabra. Bueno, ¿sí? Muy bien. Buenas tardes para algunos y algunas, buenos días o buenas noches para otros y otras. Estamos hablando en el mundo ya, no solo en Buenos Aires,
Así que hago extensivo el saludo, es una alegría estar en un lugar con tantos y tantas colegas de todo el mundo. Esto es lo que ha dado este tiempo de virtualidad, ¿verdad? Nos ha hecho ver esto. Antes de comenzar, bueno, yo soy docente de la casa, así que soy parte del Centro 2, soy la supervisora y docente. Disculpa, Gaby, perdón, ¿Qué, mi vida? ¿Qué? perdón. Gabriela Insúa, psicoanalista, claro, me fui con otra cosa. Gabriela Insúa, psicoanalista, supervisora y docente de Centro 2, hacia Añares, así como del Hospital Santo Yani, del Hospital Álvarez, de la Residencia Prim de Hurlingham, y es autora de los libros No patologizar la adolescencia, Ojalá te enamores, Saltar la cuna, y es compiladora y coautora de Lo indecible, clínica de lo traumático. Nuevamente disculpas, Gaby. No, está bien, ningún problema. El auditorio es tuyo. Ningún problema. Lo que quería decir justamente es que soy parte de la casa. Entonces, para mí es un gusto que sí, siempre me inviten a abrir esta primera clase. Bueno, y a ver, cuando empecé a pensar por dónde, primero lo que dijo Estela acerca de su puntuación, ¿no? Digamos, a mí me parece más que importante que cada uno y cada una leamos Lacan, ateniéndonos al texto, pero también haciendo una propia lectura. Y Estela dice, bueno, yo hice mi puntuación de estos puntos que me parecía importante tocar. Bueno, lo que van a escuchar hoy también es de mi lectura de la clase 1 de Lacan, por supuesto, ¿no? El año pasado, con un gran amigo, Julio Moscón, tuve el gusto de que hiciéramos un libro, él compilándolo, que lo llamamos Homenaje a Lacan, y mi artículo claramente iba por la línea de hacer una lectura hereje. ¿Pero qué quiere decir una lectura hereje? Donde uno pueda leer justamente desde todo lo otro que ha tomado a lo largo del recorrido que uno ha hecho por los textos de Lacan. Así que lo que van a escuchar es eso, la lectura de esta analista en relación a la clase 1 del Seminario de la Angustia. Antes que nada, me tomo un minuto nada más para decir de mi homenaje y mi reconocimiento. Ha partido hoy una gran maestra de psicoanálisis, ¿sí? Diana Rabinovich, y bueno, y la verdad que creo que la mejor forma por ahí de homenajearla es trabajando y leyendo Lacan desde un lugar, como ella decía, hoy recordaba en las redes yo, le he leído justamente una entrevista que le hizo Sobal, y hace mucho tiempo, y que siempre recordé una cosa que le dijo cuando Sobal le preguntaba cómo leer a Lacan. Y Diana dijo, desde el humor. Yo no podría leer a Lacan desde otro lugar que desde el humor. Quien lo lee repitiendo o se lo toma tan en serio, problema de ellos. Entonces, bueno, mi homenaje a Diana, ¿sí? Y por otro lado pensaba, ¿no? El Seminario de la Angustia. Este año en Centro 2 damos el Seminario de la Angustia a los colegas invitados. Y digo, justamente este tiempo de pandemia, este tiempo tremendo que estamos atravesando, yo no puedo despegarme de eso, justamente trabajo en lo traumático hace muchos años de la mano de François Dabuan. ¿Cuántas veces hemos escuchado por los medios, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado nombrar la palabra angustia? ¿Sí? La angustia, lo que angustia esta situación, lo que angustia. Por supuesto, hay un modo vulgar del uso de la angustia que no va a ser exactamente el que Lacan nos dé en esta clase. Pero no podemos despegarnos también de que angustia es un significante que circula permanentemente hoy en relación a lo que estamos atravesando, ¿sí? Y a veces podremos decir en la lectura que alguien haga un análisis que es angustia, y a veces podremos decir que es temor, que es incertidumbre, bueno. Pero digamos, quiero recortar esto, ¿no? La palabra angustia hoy en lo social está permanentemente repetida. Me parece interesante que estemos hablando de la angustia, ¿no? En este tiempo. Como decía Estela, yo me serví de la traducción de Ricardo. Ricardo Rodríguez Pontes es otro grande al que homenajeo realmente, no sé si homenajeo se dice así, discúlpenme. Con este seminario, miren lo que es el seminario de Rodríguez Ponte que yo tengo. Como decía Estela, si el Rodríguez Ponte, digamos, y son dos de estos, ¿sí?
Si Rodríguez Ponte, la traducción que hizo Ricardo, habría que ponerla en publicación, serían varios libros. Para mí es exquisita la traducción, muy cuidada, así que me he servido de ella para lo que tengo para contarles. ¿Sí? Estamos en un seminario de 1962-1963. El seminario que antecedió, que el año pasado vimos también en Centro 2, la identificación, ¿no? Donde Lacan se metía con tantas cosas y también con esto digamos, distinguir identificación de identidad y con tantas cuestiones, deseo. Y el seminario que va a seguir es los 4 conceptos. O sea, fijémonos, para mí, les digo, seminario 10 y los 4 conceptos son seminarios bisagra. ¿Sí? Son seminarios bisagra de la lectura de Lacan. Y seminarios esenciales. Yo con esta traducción, está tan viejita ya, he tenido el gusto hace muchísimos años, en el 80 y pico, 90, 80 y pico, de hacer por varios años la lectura del Seminario 10 con otro gran maestro, filósofo, pero ligado al psicoanálisis, que fue Raúl Ciarreta. Un grande, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que con Raúl, cuando hacíamos el seminario, una pregunta que yo le hacía repetidamente es, ¿cómo se puede hablar de la angustia? ¿Cómo se habla de la angustia? ¿Se puede hablar de la angustia? Decía yo, ¿no? Alguien me dice por acá que en la calle Cangallo estudió con Ciarreta. Sí, sí, Amalia, sí, la calle Cangallo, tal cual. Bueno, ¿cómo se puede hablar de la angustia? ¿Cómo se habla de la angustia? Si como veremos, tanto tiene que ver con algo del orden de la falta. ¿Cómo se habla de la angustia? Bien, yo hice un punteo de la lectura, ¿sí? Y me voy a acompañar con ese punteo para que vayamos dialogando. Hacia el final, obviamente, se va a abrir un espacio de preguntas y demás. La idea es, ¿la angustia puede ser dicha? Y por otro lado, ¿desde qué ángulo se lee, desde qué lugar se lee la angustia? Y voy a utilizar una frase, un párrafo, de Paul Laurent Assun, que a mí me parece exquisito sobre la angustia. Miren, dice, si la angustia es un punto de detención e inmovilidad, también es lo que hace funcionar los trenes del deseo entrelazados a la muerte. La repito, si la angustia es un punto de detención e inmovilidad, también es lo que hace funcionar los trenes del deseo enlazados a la muerte. Es de Lecciones psicoanalíticas sobre la angustia de Paul Laurent Assun. ¿Qué quiere decir Assun aquí? Me parece importantísimo. ¿Por qué dice un punto de detención? Porque en realidad quien está angustiado se siente profundamente, y lo vamos a ver con el cuadro matricial, ¿no? Digamos, se siente profundamente, posiblemente estático, sin poder, como dice Lacan por allí, embarrada, ¿no? En no saber por dónde ir. Bien, eso está, ¿no? Hay un punto de detención e inmovilidad, pero al mismo tiempo la angustia es señal y la angustia es motor. ¿Sí? Quien lee solo la detención, ¿sí? Quien lee solo la detención, digamos, la verdad se está perdiendo una parte de la historia. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar. Desde la ciencia positivista se suele ver a la angustia como un obstáculo, estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, si alguien llega a un tratamiento, digamos, cognitivo-conductual, o si alguien llega a la psiquiatría clásica, porque ni siquiera a la psiquiatría actual, a la psiquiatría clásica, se va a encontrar con que lo que se va a intentar es amordazar la angustia, acallarla, ¿sí? Y ahí estamos entonces dejándola solamente en su punto de detención, porque estamos químicamente acallándola, o con alguna receta, alguna manera, ¿no? Hace esto, hace lo otro, y se supone que eso, digamos, con eso está. Cuando la angustia es una señal fenomenal, importantísima, que ya vamos a ir desplegando, insisto, y que lo van a ir desplegando durante todo el año, no solo conmigo, ¿no? Pero entonces, ver a la angustia como obstáculo y como algo que hay que callar permanentemente, o inmediatamente, perdón, digamos, es realmente, digamos, quitarse ese motor del deseo y motor de la subjetividad de la que hablaba Kasum, ¿no? Entonces, Lacan era claro, la angustia hay que modularla, dice Lacan, no dice callarla, taparla, sustraerla, evitarla. Avancemos para bordearla mejor, un poquito.
En este seminario ustedes se van a encontrar con que con el pivote de la angustia, Lacan va a abordar cantidad de conceptos fundamentales, por eso digo que es esencial, ¿sí? De hecho, en este seminario es donde él va a decir que va a aparecer su único invento, ¿no? El objeto A, digamos, ¿sí? Objeto A, objetos pulsionales, va a trabajar, digamos, Hamlet, duelo, va a trabajar, digamos, cantidad de cosas, no me quiero olvidar de otras, acting, pasaje al acto, digamos, ¿sí? Y hay algo muy interesante. Lacan empieza, ya estoy puntuando el texto, ¿no? Lacan empieza señalando que se le objetó, que sus colegas le objetaron, que se iba a ocupar de un tema menor. Esto me parece fundamental, fundamental. Lacan dice, ya verán que no es un tema menor, ¿no? Un párrafo del texto es, pienso que la angustia es precisamente el punto de cita donde los aguarda todo lo que mi discurso anterior dijo y donde se esperan entre sí cierto número de términos que hasta el presente pudieron no aparecer suficientemente unidos. Es decir, que marca a la angustia como un ordenador incluso, ¿sí? Pero él dice, me objetaron que me voy a ocupar de un tema menor. ¿Por qué? Porque el afecto, primero tomemos a la angustia como un afecto, después veremos que no es un afecto cualquiera. Pero el afecto era considerado un tema menor. Y es más, gente, pensemos, estamos acá 403 colegas, pensemos de todo el mundo, pensemos si hoy todavía no es por algunos y algunas colegas tomado como un tema menor, ¿no? Los afectos. Y hablo de todos los afectos. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Es menor que alguien venga absolutamente encolerizado, un paciente venga absolutamente encolerizado? ¿Es menor que un paciente venga abúlico? ¿Es menor que un paciente venga profundamente triste? No, no es menor. Otra cosa es que trabajemos y ubiquemos qué afecto es la angustia, que tiene un carácter distintivo. Pero hablar de los afectos no es menor. Me parece que eso también tiene que ver con una, como diría Byung-Chul Han, ¿no? Con una sociedad, ¿sí? Posmoderna y recontra posmoderna que le da bastante poco lugar a las emociones y los afectos, ¿no? Le da bastante poco lugar al lazo del amor también, ¿no? Bueno, ese es un ad hoc. Entonces se trata de un afecto que no es cualquiera, va a decir Lacan. No es un afecto más. Él por ahí ustedes van a encontrar que dice, no somos psicólogos, ¿sí? Y en realidad se refiere, digamos, a que no vamos a hacer lista de afectos, no vamos a hacer, bueno, como decía recién, ¿no? Protocolos, protocolo, qué palabra que en este momento está tan usada, pero no vamos a hacer protocolos, no vamos a hacer formulario, no vamos a hacer, a ver, si tiene tal cosa, tal otra, no somos psicólogos en ese sentido. Pero lo dice porque justamente el hablar de afecto parecía que quedaba el psicoanalista pegado a la psicología por hablar de afecto. Es un error absoluto, que los psicoanalistas y las psicoanalistas no hablamos de afecto, no tenemos en cuenta los afectos de los pacientes y las pacientes. Bueno, yo no creo en eso. En los 4 conceptos, que es el seminario que vendrá después, va a afirmar que la angustia importa para saber bajo qué condiciones y hasta qué punto el analista puede soportar la angustia de un analizante, ¿no? Y aquí también se va a meter, ahora lo vamos a ver, en esta clase digo, se va a meter con de qué angustia hablamos y si el analista también puede angustiarse, ¿no? Y si es lo mismo la angustia del analista que la angustia del analizante. Ahora, vamos viendo que en el texto de Lacan, en esta primera clase, ya va emergiendo lo que estaba visorado en Freud, pero desde otro lugar, como, bueno, Lacan lo ha dicho siempre, ¿no? Digamos, el retorno a Freud, yo Lacan, soy freudiano, ustedes, si quieren, serán lacanianos, el retorno a Freud reversionándolo, revisitándolo. Y entonces, ¿en qué sentido avisora ya, digamos, se ve avisora la lectura de Lacan del texto freudiano? Cuando lo ubica a la angustia como señal. Como decíamos recién, estoy puntuando el texto, ¿sí? Tomándome las licencias de mi lectura, ¿no? El seminario 10 es dictado a comienzos de los 60, ¿sí? 62. En ese momento el pensamiento existencialista era el que copaba, digamos, el escenario en Francia. Bueno, y el mundo también bastante, pero sobre todo en la Europa.
Lacan los toma, pero para diferenciarse, para ubicar otras cuestiones, lo que van a encontrar en la clase, ¿no es cierto? Lacan hace un pasaje por preguntarse por los existencialistas, ¿sí? Y cómo tomaron la cuestión de la angustia. Digamos, remarca sobre todo a Kierkegaard. Para mí Kierkegaard es una maravilla que hay que leer sin ninguna duda. Bueno. Lacan toma a Kierkegaard en su concepto sobre la angustia, en su texto Concepto sobre la angustia de Kierkegaard. Bueno, después, claramente para mí es una joya Temor y Temblor, para quien tenga ganas de leer Temor y Temblor, he tratado sobre la desesperación, pero Kierkegaard era un existencialista cristiano, como Jasper, ¿sí? O sea, en ese punto diferente a quienes va a ubicar Lacan acá, que va a ubicar a Sartre, a Heidegger, ¿sí? Pero Lacan le va a dar mucho lugar a Kierkegaard, en otros textos también. Y encontré una frase en otro texto, donde él habla de Kierkegaard, que me encantó. Él dice, él lo llama, el más osado investigador del alma anterior a Freud. Me pareció preciosa y me pareció ajustado, ¿no? Bien, entonces, va a tomar a Kierkegaard, va a decir, los existencialistas se ocuparon de la angustia, Kierkegaard, Sartre, ¿sí? Y Heidegger, y ahí van a encontrar ese, no lo voy a poner ahora en pantalla porque es muy sencillo, el redondelito donde está seriedad y preocupación, porque en realidad, digamos, lo que va a preguntarse Lacan es de dónde toman ellos el concepto de la angustia, ¿sí? Y cómo se preguntan desde la angustia, y va a decir, bueno, ellos se preguntan desde este lugar que tiene que ver con la responsabilidad, la libertad, ¿sí? La seriedad y la preocupación, ubica esos tres términos, ¿no? Seriedad, preocupación, y espera, que espera también lo relaciona, que sería el de Sorge o Soucy, que lo relaciona con cura también en algún momento. La seriedad, tal como la define Sartre, sería para Lacan un concepto que en realidad puede tener que ver con angustia, pero se opone un poco. Sartre dice, la angustia es pues la captación reflexiva, ya ahí estamos en una diferencia con Lacan, no sería del orden de lo reflexivo la angustia. La angustia es pues la captación reflexiva de la libertad por ella misma. En ese sentido es mediación, pues aunque conciencia inmediata de sí, surge de la negación de los llamados del mundo, Lacan no va a estar de acuerdo, se opone a la seriedad, que la seriedad capta los valores a partir del mundo, y que reside en la sustantificación tranquilizadora y cosista de los valores. Bueno, Lacan dice, no voy por ahí, ¿sí? Aunque valora lo que trae Sartre, lo que trae Heidegger, lo que trae, sin duda, valora lo que trae Kierkegaard. En algún lugar, Lacan va a decir, bueno, ese Soucy, la traducción de Sorge, ese que les aparece en el grafito, concepto fundamental de Heidegger, se traduciría como una preocupación que es cuidado o cura. En ese concepto, Heidegger va a ubicar digamos, algo relacionado con la angustia en relación al ser, al Dasein, y Lacan tampoco lo va a ubicar por allí. Entonces, en realidad toma a los existencialistas brevemente, pero para diferenciarse. Y la pregunta que sí surge como muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, es, que la hace Lacan, ¿no? ¿A qué distancia poner a la angustia? Y él dice una frase que, ¿vieron lo que pasa con los textos, ¿no? Que leemos, no solo de Lacan, de muchos autores, que uno recorta de todo el texto algunas frases señeras. A mí esta, la que voy a decir ahora, me conmueve. Él dice, trataremos de tomar a esa angustia bajo el brazo. ¿Sí? O sea, trataremos de tomar a esa angustia. Miren qué frase que parece poco académica y me parece tan fuerte, digamos, ¿no? Es decir, hagámosla venir, tomémosla, digamos, alojémosla, tomemos a la angustia para que nos diga de ella, ¿no? No la ubiquemos tanto en conceptos como muy entelequicos, ¿no? Trataremos de tomar a esa angustia bajo el brazo. Y también con eso se responde un poquito a esto de a qué distancia poner a la angustia.
porque parece que no hay que ponerla tan lejos a la angustia para poder leerla o escucharla, ¿no? Bueno, él dice que no se trata de buscar la angustia desde la seriedad, la preocupación y la espera. Y entonces ahí introduce un seminario, un texto de Freud que es infaltable para leer la angustia y que para mí es maravilloso lo que hace Lacan con este texto acá en la primera clase. Ustedes saben que cuando Estela me dice, Gaby, la primera clase, como el año pasado, yo dije, wow, pues yo muchos años di grupo de estudio de Seminario 10, y esta clase me apasiona por el cuadro matricial que va a traer al final, porque el grafo es como si mostrara una puntita del grafo, pero el cuadro matricial, yo les voy a contar, que yo les suelo decir a los y las colegas, que para mí es la única aproximación diagnóstica que utilizo, para decirlo de alguna manera. Ahora les cuento por qué, ¿no? Pero es un cuadro que para mí es maravilloso, realmente creo que es maravilloso. Entonces él va a decir, voy a tomar inhibición, síntoma y angustia, ¿sí? Inhibición, síntoma y angustia. Señala que a la angustia no se la busca por un hilo, sino que a la angustia se la busca digamos, en el espacio entre cada eslabón. Es decir, si tomamos una cadena, ¿vieron las cadenas? Un eslabón, otro eslabón, en el medio hay un vacío, porque si no, no se podrían enganchar. Allí se busca la angustia. Dice, no la tomemos como un hilo, tomémosla en ese vacío, quiero tomar la palabra que dice así, vacío entre eslabones. Dice, es en el vacío en que hay que ubicar la angustia. Muy bien. No olvidemos que él en este seminario, insisto, va a abrir esta cuestión increíblemente importante de diferenciar los objetos, en tanto, así como hay los objetos pulsionales, los objetos señuelos, hay uno que se recorta de esos objetos y que en realidad es el objeto causa, el objeto A. Y esto Lacan, ¿sí? Digamos, lo va a tomar acá. Bien. Irá desplegando también los objetos a lo largo del seminario, ¿no? Los objetos pulsionales, ¿sí? Lo irá desplegando. Y lo que sí va a ubicar en esta clase es que la angustia va a ser una señal de que lo que después llamará lo real, pero de ese objeto causa, de ese vacío que pone en causa. Bueno, va a tomar el grafo. Yo voy a tratar de ver si puedo acá compartir pantalla. Debbie, si no me dirá si estoy haciendo mamarracho, pero voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Si me lo permite. Ahí, a ver si me lo permite. Ahí, Debbie, no aparece, ¿no? Aún no se está viendo. Ahí está, pero esperen que esto no es. Ahí está perfecto. Por supuesto pueden reírse de mis dibujos, ¿eh? Pueden reírse y si son 400 ríanse tranquilos, pues claramente tengo absolutamente asumido que soy un desastre escribiendo. Bueno, como verán, Lacan toma un grafo absolutamente simplificado, pero porque en realidad, ustedes saben que este grafo se complejiza a lo largo del desarrollo de Lacan, pero porque en realidad se va a quedar en el piso de abajo del grafo, ¿sí? En esta clase se va a quedar en el piso del grafo del grafo de abajo. Estela nos propuso, me propuso en este caso, porque esta es la clase de la que me hago cargo, que hablemos de la pera de angustia. Bueno, Lacan llama pera de angustia grafo, a este grafo. Lo interesante de la pera de angustia, gente, es ir a buscar qué era la pera de angustia. Yo les leo lo que era la pera de angustia. La pera de angustia era un instrumento de tortura, ¿sí? Un instrumento de tortura medieval, ¿sí? Era conocida también como pera veneciana o pera vaginal. Ustedes imagínense esto, digamos, esta pera que ven así, esta pera, ¿sí? Pero que en realidad no era compacta, sino que era como hojas. ¿Vieron como la flor que hay en Figueroa Alcorta? Bueno, así. Eran hojas de acero que estaban cerradas, que se introducían en la boca, el ano o la vagina para torturar,
generalmente, claramente ligada a la Inquisición o a las torturas de orden religioso, y que con algo, digamos ahí con una llavecita, cuando estaban introducidas en el cuerpo, se abrían, desgarrando los órganos. Digo, me parece más que interesante esto de ubicar que Lacan llama pera de angustia, este grafo inicial. Primero porque va a tomar, ¿qué? Los orificios. La pera de angustia toma los orificios. Boca, ano, vagina. ¿Sí? Y él después va a hablar de la importancia de los orificios en relación a los objetos pulsionales y a la descripción de la pulsión. Y en segundo lugar yo pensaba, ¿y por qué? ¿Por qué un elemento de tortura? ¿La ubica? ¿Por qué ubica un elemento de tortura? Bueno, es que aunque este grafo es el de justamente de la subversión del sujeto, y es un grafo esencial para explicar la relación del sujeto al otro, al gran otro, a la imagen, al otro con minúscula entonces y demás, también hay algo de tortura en la alienación, ¿no? Digamos, también hay algo de quedar atrapado, ¿sí? Se verá de qué desgarro se trata. Bien, pero entonces estamos en esta pera de angustia inicial, ¿sí? Y lo va a introducir, ¿sí? Aunque trabajará solo el piso de abajo, como digo, ¿sí? En el piso de abajo va a ubicar, aquí debajo de, bueno, ahí dice M, pero no era M, I, digamos, para decirlo aquí, lo que pasa es que puse M por el sujeto mítico. Aquí va a introducir, digamos, debajo del código, va a introducir al sujeto mítico, es decir, el infans, el viviente, que llega a la vida. El que llega a la vida por esa misma línea del grafo se va a encontrar con el código, ¿verdad? Que el código sería la batería de significantes, ¿sí? Digamos, los significantes que están allí en juego en la lengua, ¿sí? Si eso queda, si el sujeto queda en esa línea entre sujeto mítico y código y con su necesidad, es decir, hambre, sed, lo que ocurra, claramente ahí quedaría codificado, ni siquiera quedaría alienado, ¿no? Pero Lacan pone en la misma línea del código, del otro lado de la pera de angustia, a la M, ¿sí? Y al significado del otro. Y esa M implica, ahí ya hay un otro primordial que no lo espera desde el lugar del código, sino que lo espera desde el lugar de su deseo, digamos, barrado por su deseo. Sería algo así como muy burdo, por favor, acéptenme que esto que voy a decir es muy burdo, pero el infant llora, ¿sí? Y alguien escucha solo desde el código, entonces escuchará, bueno, llora por hambre, porque la hora es la del hambre, llora por hambre. Llora por sed, o llora por frío porque el termómetro dice que hace frío. En cambio, como cuando quien escucha del lado del mensaje, es decir, sujeto barrado, bañando con su deseo a ese sujeto mítico en fans que llega, lo que va a decir es, tendrá hambre, llorará por sed, llorará por frío. Y ya ahí ya se introduce la falta, y como bien dice Lacan, de la necesidad, va a emerger en ese circuito chiquitito que tenemos ahí entre idea y prima y todo lo demás, va a surgir de la necesidad la demanda. ¿Ah? En este piso más inferior del grafo y de este grafo aún muy rudimentario, ¿sí? Pero que nos muestra la pera de la angustia. Entonces, al encontrarse con la significación del otro, ¿sí? En el lugar del mensaje, ya lo que ocurre, ¿sí? Es que esa necesidad se empieza a, digamos, tener una inscripción del orden de la demanda, y que se articula obviamente en significantes. Ahora, hay una demanda, de esa demanda, hay un resto que nunca va a poder ser satisfecho, ¿sí? Ese resto va a tener tanto que ver con la angustia. Ese resto va a tener tanto que ver con el objeto A, ¿sí? Hay un resto que la demanda no puede articular, que va a ser justamente eso que cae. Freud lo llamaría objeto perdido, ¿sí? Aún antes de haberlo hallado, digamos, pero eso es lo que cae y lo que no cae dentro de ningún ni código, ni siquiera cae, digamos, en relación a ese deseo que el otro pone sobre el sujeto mítico y que va transformándolo, ¿sí? Acá estamos entonces en este primer piso, ¿sí?
sería esta cosa embrionaria, ¿m? Y lo estuvimos recién más o menos delimitando, ¿sí? Bueno, dejo de compartir pantalla ahora, ¿sí? Esperen que lo sepa hacer, acá está. Bien. Por ahora voy bien con lo de la pantalla. Lacan acá ubica que también puede aparecer la angustia del lado analista. Y esto a mí me parece fundamental. Me detengo acá un poco porque esto me parece fundamental. Quienes ya me conocen o me han escuchado en otros espacios de transmisión, saben que yo insisto mucho en que lo padecí también, digamos, ¿no? Yo me recibí en el 83, entré a la facultad con dictadura y salí con democracia. Así que, digamos, creo que muchos y muchas que estuvimos en la facultad, en esas épocas tuvimos docentes maravillosos y maravillosas, y también tuvimos a veces, digamos, docentes muy dogmáticos, ¿no? Muy dogmáticos y dogmáticas. Y entonces había una cosa donde parecía que el analista o la analista, digamos, tenía que tener una posición absolutamente abstinente, pero entendiendo muy mal el significado de abstinencia freudiana. El primer libro que yo escribí en el 2010 se llama Volver al método, un elogio de la invención freudiana desde Lacan. Y lo escribí porque yo ya, bueno, tenía grupos que estudiaban conmigo y escuchaba todo el tiempo, y supervisaban, escuchaba que los y las colegas estaban todo el tiempo como cuidándose extremadamente. No sé, me acuerdo de una colega que estaba preocupada venía a mi consultorio y decía, ¿tenés fotos de tus hijos? Y yo le decía, sí. Y me decía, pero bien, ¿eh? O sea, me encantó la pregunta que me hacía, porque me dio pie. Le digo, ¿por qué no podría tener foto de mis hijos? No, pero era alguien que recién empezaba, ¿sí? Me decía, pero no, porque en realidad cuanto menos se sepa de vos el paciente, o sea, una gran confusión en relación a lo que es la abstinencia freudiana y la abstinencia, desde el punto de abstinencia del analista, el hecho de que haya un solo sujeto en el análisis, ¿sí? Del hecho de que el analista también tiene tetas, como decía Lacan, digamos, ¿no? Y que el analista tiene una historia, y que el analista tiene una vida, y que es una persona común y corriente. A mí me gusta mucho una frase de Alush, que en un seminario que dio acá en Buenos Aires y lo fui a escuchar en el Savoy, le preguntaron qué tenía que tener un analista para ser analista. Y él dijo, soportar ser cualquiera. Me pareció excelente, digamos, ¿no? Todos esperaban una frase muy rimbombante, y él dijo, soportar ser cualquiera. Después escribió acerca de eso, ¿no? Bastante, Alush. Bueno, ¿a qué voy? A que abstinencia freudiana o abstinencia no implica que uno no pueda angustiarse con algo que está sucediendo porque el paciente lo está relatando, ya sea porque la conmoción del paciente, el dolor, el desgarro. Yo trabajo con lo traumático, con acontecimientos traumáticos, ¿sí? Bueno, y digamos, contar, no sé, en este momento estoy pensando en un paciente que relata la muerte de su hijo. Que uno no puede conmoverse frente a eso, no puede pasarle nada a la persona del analista porque ahí hay un solo sujeto. Pero eso es una barbaridad, por supuesto que nos conmovemos. Yo he ido a abrazar a un paciente y se me han caído las lágrimas con él o con ella, más de una vez en 36 años. El tema de la abstinencia es no confundir lo que es lo mío de lo que es del paciente. Es decir, la abstinencia freudiana, Freud decía no colocar en el paciente, digamos, lo voy a decir burdamente, ¿no? Pero no colocar en el paciente contenido mío, digamos, cuestiones de mi historia. Por eso, en ese sentido, yo sé, hay una línea, digamos, dentro de gente que respeto mucho, pero que dice que para ser analista no necesariamente se necesita la experiencia del propio análisis del analista. Bueno, no es mi posición. Yo creo que un analista, digamos, no estoy diciendo que, no sé, empezamos a estudiar psicología o psicoanálisis y tenemos que ahí empezar el análisis. No, no digo eso, ¿eh? Pero sí digo que para realmente poder, digamos, ubicarse en una posición de analista, de estar analista, para mí es necesario pasar por la experiencia del análisis.
Y esa experiencia del propio análisis me hará saber cuando me angustio, y ahora vamos a ver la diferencia, insisto, porque una cosa es la conmoción. Me conmociono con un paciente no es lo mismo que me angustio, ¿eh? Pero cuando me conmociono con un paciente, si lo que se me produce es de mi historia, y entonces tendré claro qué de mi historia, más allá del dolor del paciente, y qué de la situación de que ese otro con minúscula me ha tocado, digamos, ¿sí? su dolor. Porque el paciente también es un otro con minúscula, ¿eh? Es un otro, es un semejante. ¿Por qué no podría conmovernos? Ahora, si nos angustia, es probable que haya tocado un punto subjetivo del analista. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué está mal? ¿Que el analista se angustie? No, que hay que poder, no sé, derivar al paciente porque uno se angustió. No, lo que hay que hacer es ubicar qué de mí resonó en eso para provocarme angustia. ¿Me entienden, no? Conmoción, todo lo demás, todos los afectos que puede provocarnos. Nosotros, a ver, a los pacientes se les tiene afecto. O todavía se cree que está mal querer a un paciente. O sea, uno le tiene afecto a un paciente. El problema es si ese afecto no me permite intervenir. Entonces es otro rollo, ¿sí? Pero uno trabaja 10 años con alguien, ¿sí? Conoce su historia hasta el tuétano. ¿Por qué no va a conmocionarle? En este momento, les debe haber pasado a ustedes y me pasa a mí, de cantidad de pacientes que están atravesados por el dolor de la pérdida por el COVID. ¿Sí? Pacientes que no han podido despedir a sus seres queridos, pacientes que le han pasado muy mal, pacientes que con COVID nos hablan desde su casa teniendo la sesión. ¿No nos podemos conmover con eso que pasa? No, de ninguna, no es así, no ese es el punto. Pero hay que poder diferenciar. Entonces, ¿el analista se puede angustiar? Sí, pero son dos angustias distintas. Digamos, la angustia del paciente es la que viene a ser señal de eso que él está atravesando. La angustia del analista es que algo de eso que está atravesando el paciente o que lo ocurrió en la sesión resuena en algún lugar propio. No está mal, no pasa nada terrible, será justamente preguntarse en qué lugar. Y conmocionarse o emocionarse con lo que le pasa al paciente, yo creo que la verdad que ni siquiera hay demasiado que preguntarse. La verdad que si un paciente está desgarrado de dolor, ¿sí? No tengo mucho que preguntarme de por qué se me cae una lágrima ante eso. No necesariamente está tocando algo de mi historia. La angustia sí, sí me angustio, sí. Esa es la diferencia que quiero hacer. Entonces él dice, ¿será la misma angustia la del analista que la del paciente? No lo termina de responder. Bueno, por suerte Lacan deja abierto un montón de cosas para que uno piense más allá de eso, ¿no? Y bueno, y dirá en todo caso que todo esto que está haciendo es para ubicar la angustia en relación al deseo del otro con mayúscula, ¿sí? Para ello va a utilizar la famosa metáfora de la mantis religiosa, ¿se acuerdan? La mantis religiosa, ¿no? Que cuando copula con el macho, digamos, lo devora, le saca la cabeza, le cortaba la cabeza, ¿no? Le sacaba la cabeza, me parece que sí, no me acuerdo, creo que sí. Pero digamos, la idea es el otro que devora, ¿sí? Y ahí aparece entonces la pregunta que él dice, bueno, digamos, frente a eso, al deseo del otro, ¿sí? El sujeto se preguntará, ¿qué soy para el otro? ¿No? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el otro? Abriendo con ello toda una diferenciación entre la identificación narcisista y el deseo, pues esto me parece fundamental. Si yo estoy totalmente tomado como objeto fálico del otro, no me estoy preguntando qué soy. ¿Sí? Estoy ahí donde el otro me ha puesto. El que soy ya abre una dimensión del deseo y de la pregunta, que soy para el otro, ¿no? Bueno, quiero ir al cuadro matricial. Quiero ir al cuadro matricial que me importa tanto. Espero no estar olvidándome de ninguna otra cosa. Bueno, si no, retomaré. Voy a compartir pantalla de nuevo y van a ver de vuelta un dibujito horrible mío. A ver si lo estamos pudiendo hacer. Ahora voy a Bueno, cuando yo les decía que a mis colegas que tengo el gusto de acompañar en la formación, les digo, un poco en broma y mucho en serio,
que a mí no me venga a hablar de diagnósticos, ¿sí? Que no creo en el diagnóstico al modo de, por supuesto, la ciencia positivista, pero tampoco el diagnóstico en psicoanálisis desde el estructuralismo. Mi maestra Françoise Dawan el otro día tuvo una enorme e interesante conversación con otro gran maestro mexicano, en relación al estructuralismo. Le decía, basta, 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 porque estuvo buenísimo el estructuralismo para Lacan, pero basta de pensar histeria, esto, no, de pensar en posiciones estancas y rompamos eso, decía. Bueno, ¿por qué digo que es un cuadro de aproximación diagnóstica? Porque cuando llega un paciente a mi consultorio, yo me pregunto, escuchándolo por supuesto, me pregunto qué relación tiene al otro con mayúscula, qué relación tiene a su deseo, ¿sí? ¿Qué relación tiene a su verdad, que está más allá del deseo? ¿Sí? Eso es lo que me pregunto, y a mí este cuadro me sirve un montón. ¿El paciente viene inhibido? ¿El paciente ha realizado por suerte un síntoma? ¿O el paciente está en un estado de angustia? Que también es una buena señal, aunque mucho más compleja. Les voy a contar cómo leo yo este cuadro, ¿sí? Que para mí es una joya de Lacan, ¿sí? Pero primero les voy a contar cómo Lacan ubica estos, estos significantes, ¿no? Bueno, lo toma de inhibición, síntoma y angustia, por supuesto, y los ubica así como en escalera, en escalonado, en diagonal, para ubicar justamente cierto desencaje, es decir, no pensarlo al modo como se lee, no como Freud lo escribió, sino como se lee inhibición, síntoma y angustia, ¿ah? Sino que los ubica desencajados, pero también en una progresión. A ver, vamos a los significantes, ¿sí? Inhibición, ustedes ven estos vectores, dificultad y movimiento. Yo lo leo así, de la mano de otro gran maestro que es Norberto Rabinovich y de otros maestros también a quienes quiero mucho. Arriba, o sea, el vector de dificultad, en donde está inhibición, es la menor dificultad, y donde va la flecha es hacia la mayor dificultad. El vector movimiento, de donde se inicia y a la altura de inhibición, es el menor movimiento, y la flecha apunta al mayor movimiento. Pero el mayor movimiento y la mayor dificultad, ¿para quién? Esta es la clave. Para el yo. Es decir, el menor o mayor dificultad para el yo y menor o mayor dificultad, movimiento para el yo. Fíjense en la inhibición. La inhibición es el menor movimiento, pero también es la menor dificultad para el yo. ¿Cuándo a ustedes les llega un paciente inhibido que se sienta angustiado? Bueno, imposible. Inhibido que sienta que se le arma una pregunta. Lo más probable, Isidoro Beck tiene un excelente artículo que hace muchos años leí en página 12, pero que después él escribió sobre él, hablando del yo soy así o yo soy eso, ¿no? Como que el inhibido viene y dice, bueno, yo soy esto, ¿sí? Bueno, mi vida es así. Y en general, quien está profundamente inhibido, por supuesto todo siempre es cuestión de grados, pero quien está profundamente inhibido no viene por una propia pregunta, viene porque lo mandan, ¿sí? Viene porque alguien le dice que tiene que venir. Para poner un ejemplo que no diga nada, o sea, que no devele para nada ninguna cosa clínica, un paciente de 40 y pico de años que en realidad estaba muy mal él por muchas situaciones laborales, pero que todo eso hubiera cambiado si él hubiera podido, porque tenía un oficio con que poder hacer trabajar y un montón de cosas más, pero él estaba viviendo con sus padres ya muy añosos, padres que lo mantenían, para decirlo así, de muy buena posición económica y demás, pero él no podía dejar esa casa. Cuando él viene porque tiene no un síntoma, que después se le armó el síntoma, por suerte, él armó el síntoma, sino que viene por una situación que se le había desencadenado en el orden de lo económico, para decirlo, y que alguien le dijo, por favor, anda a algún lado a ver si te ayudan algo. Y él vino porque dijo, bueno, me dicen, yo voy. Pero él cuando se me presenta, y tiempo después, hasta que algo se movió, cuando se me presenta me dice, no, pero yo voy a seguir viviendo con mis padres, yo no voy a hacer ese trabajo, aunque bueno, no sé qué voy a hacer con él, pero no, yo no los puedo dejar. Eso es inhibición.
Es decir, inhibición no es no puedo caminar, no puedo escribir, digamos, eso sí también, como decía Freud, decía, no puedo caminar porque la madre tierra se me convierte en la madre, digamos, decía él, ¿no? O la escritura, bueno. Pero inhibición sería la mayor captura fantasmática. Piensa en inhibición como el punto de mayor detenimiento de movimiento del yo y la menor dificultad para el yo, pero la mayor captura fantasmática. Entonces, la mayor alienación, ¿sí? Lacan dice el menor movimiento y la menor dificultad, ¿sí? Va a decir de la inhibición también que es un síntoma puesto en el museo. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Porque en la inhibición ya está el fantasma, ¿verdad? Ahí hay fantasma, atrapamiento fantasmático. El síntoma, ¿de dónde creemos que saca el síntoma, el material, la estofa para hacer esa construcción maravillosa que es el síntoma? Del fantasma. Entonces, en la inhibición es el síntoma, pero en una vitrina, metido en el museo. No me quiero olvidar de las otras antes de darle una mirada más amplia del cuadro. Él va a ubicar al lado de inhibición, sobre el síntoma, el impedimento, ¿sí? Que, ven, ya tiene un poco más de dificultad para el yo, y el mismo mínimo movimiento. Lacan dice que quiere decir estar tomado en la trampa, impedicare, estar tomado en la trampa. ¿En qué sentido? En que por ahí, digamos, está en la misma posición que la inhibición, pero hay un poco más de, voy a decirlo burdamente, de percepción de que algo no está bien y algo se mueve, ¿sí? Algo se mueve, mínimamente, ¿sí? Pero no puedo saber que no estoy implicado, no estoy haciendo una construcción como es el síntoma, estoy inhibido. Y en una trampa narcisista, dice Lacan. Y después, cuando ubica embarazo, en Barras, ¿sí? Juega con esto de sujeto, digamos, atravesado por la barra, pero dice, fíjense que es el mayor grado de dificultad, menor movimiento, pero mayor grado de dificultad para yo. Dice, cuando ya no saben qué hacer de ustedes, cuando no encuentran tras qué parapetarse, es la experiencia de la barra, dice él. O sea, una sensación de embarazo, de hecho se dice, ¿no? Esa situación me resultó embarazosa, ¿no? Pero no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿no? Bueno, ahí estaría esa situación de embarazo. Vean, mínimo movimiento, pero máxima dificultad. Bien, del lado del vector movimiento, o sea, de la verticalidad, él va a ubicar la emoción debajo de la inhibición, por lo tanto ya hay un poco más de movimiento, pero la mínima dificultad, ¿sí? Y va a ubicar la turbación debajo de la emoción, que en realidad las ubico con, digamos, la turbación no es emoción, no es exactamente emoción, digamos, ¿sí? Pero también es como, para tratar de definirlas es complejo. Lacan dice, se refiere a la turbación y dice, tomo lo mío donde lo encuentro. Ahí, cuando habla de turbación, dice esa frase maravillosa que a mí me encanta, tomo lo mío donde lo encuentro, ¿no? Fíjense que es el máximo movimiento. Entonces, es como, no puedo dar cuenta de por qué, ni siquiera tengo tanta dificultad en el yo, ni siquiera me siento tan mal en el yo, para decirlo, te siento tan malestar, pero sin embargo tengo el máximo movimiento, ¿sí? Cuando él ubica el tema de emoción, ¿sí? Lo que va a decir, estaba tratando de ubicar la cita de emoción, pero en este momento no la encuentro, porque no la tomo lo mío donde lo encuentro, pero la emoción no la encuentro. Dice, el emoa es el turbarse más profundo, la dimensión del movimiento. El embarazo es el máximo de dificultad alcanzada. Digamos, emoción sería como un estadio intermedio entre la quietud absoluta de la inhibición, ¿sí? Y la turbación, que sería el máximo, él da como sinónimos de turbación, smasher, asustar, hacer perder el poder, la fuerza, es decir, estoy totalmente en movimiento, estoy totalmente descolocado, ¿no? Que no es lo mismo que me siento siento una situación embarazosa, porque siento una situación embarazosa, pero estoy quieto, ¿no? Bien, ahora va a dejar 2X. Esas 2X van a aparecer a lo largo del seminario con otros colegas, otros o otras colegas, ustedes van a ver esas 2X llenarse. Y en el adelanto solamente que en la X que está debajo del síntoma va a ubicar el acting out. Y en la X que está al lado del síntoma va a ubicar el pasaje al acto.
Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Sigan pensando en la mayor dificultad y movimiento siempre, ¿no? Pero él las va a llamar al acting out y al pasaje al acto modalidades de la angustia. Modalidades de la angustia. Por lo tanto, si son modalidades de la angustia, aunque no digo que no nos asusten que aparezca en un paciente, tampoco tienen que ser algo que desechemos como expresión subjetiva. ¿Sí? Algo viene a decir el sujeto, ¿sí? Aunque sea de la peor manera, de la manera que no da tiempo a veces, ¿sí? O de la manera que asusta mucho al analista y a la familia y a sí mismo, con un acting, con un pasaje al acto. Pero algo del orden de la angustia, o sea, de la subjetividad, viene a decir. Ahora, antes de volver a cerrar la pantalla, quisiera detenerme en el síntoma. Yo el año pasado publiqué 2 libros ligados a uno al erotismo adolescente y otro al abuso sexual en las infancias, pero el que nombraba Estela, Saltar de la cuna, que es del año 2017, la subjetividad adolescente, el derecho al síntoma fue el subtítulo. Para mí el síntoma debería ser declarado un derecho humano más. El síntoma es una fabulosa construcción de sujeto, en la que por supuesto no se puede implicar, y la padece, claro que la padece. Lacan va a decir en seminarios muchísimo más hacia el final de su vida, acompañar al paciente a saber hacer con su goce algo más que síntoma, ¿sí? Pero entonces no es dejar al paciente instalado en el síntoma, pero cuando un paciente ha construido un síntoma, ¿sí? Ya no está en la inhibición, ya no está totalmente capturado fantasmáticamente, hay algo de él que abrió una interrogación, a él y al otro, ¿sí? El síntoma oral al saber del otro. El síntoma es una interrogación del sujeto al otro y también una interrogación para sí. Eso ya es enorme. Por supuesto, implica mayor dificultad e implica mayor movimiento. Y después viene la angustia. Y acá les doy mi lectura. Creo que viendo la clínica, por eso le decía, es mi matriz, mi cuadro matricial diagnóstico. Viendo la clínica uno ve, si un paciente ha producido un síntoma, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con ese síntoma, que al ser síntoma nos da la posibilidad de que es discursivo, que tiene un texto, que es una formación del inconsciente, vamos trabajando con ese síntoma. Cuando algo hace un insight, cae, algo ocurre allí, va a aparecer la angustia. O en todo caso, qué bueno que aparezca, porque en realidad querrá decir que el sujeto tocó algo de su verdad, ya no en forma sintomática. Entonces, ¿por qué tiene mala prensa la angustia? ¿Por qué tiene tan mala prensa la angustia? Y eso no quiere decir tener al paciente instalado en la angustia. Pero por favor, ubiquemos que se apareció la angustia porque es algo del orden de la verdad subjetiva, que hay que modular, que hay que acompañar, pero que claramente hay que intentar, digamos, leer a través de aquello que la bordee, porque como decimos, es del orden de la falta, es del orden del agujero, pero habrá significantes que bordeen que digan de esa verdad. Pero ven, necesariamente la angustia va a provocarle al yo malestar y movimiento, ¿sí? No hay forma de que sea de otro modo. Bueno, voy a sacar esto. Esperen que se me puso ahí. Bien. Entonces, ¿qué es la angustia? Dice Lacan. Y dice, es un afecto, pero no cualquiera, ¿no? Ahí de nuevo se pelea, no se pelea, pero digamos, trae a André Green, que le había dicho que era absurdo, ¿no? Del tema de nada más absurdo que tratar la angustia, ¿no? Y Lacan dice, lo que digo de lo que digo de la angustia es que es un afecto no cualquiera, y lo que digo del afecto es que el afecto, y esto es recontra freudiano, el afecto no está reprimido. ¿Sí? Es decir, en realidad, justamente, el afecto no es lo que se reprime es la idea, lo que se reprime es el significante. Entonces el afecto va a aparecer como desamarrado, a la deriva. El afecto, ¿sí? No, digamos, siendo la angustia un afecto no cualquiera, también va a producir algo del orden de lo desamarrado, ¿sí? Lo que está reprimido son los significantes que amarran. Por eso Lacan va a diferenciar afectos de pasiones, de las pasiones aristotélicas, ¿no?
y va a ubicar claramente que la angustia, no me quiero adelantar porque va a decir mucho, la va a decir después, digamos, pero que la angustia es una señal que es un afecto que no es igual a los otros afectos, ¿eh? Pero habrá recuperado la concepción freudiana en el sentido de la señal, aunque van a ver que claramente van a ver, insisto, con los colegas y las colegas van a ver que es de otro orden, como él lo plantea. Pero bueno, hay una frase de Azun que me gusta mucho también, de Paula Oriana Azun, que dice: el afecto en el cual el sujeto vacila bajo el ataque violento y ciego de su encuentro con el gran otro. Ese ataque del gran otro, mantis religiosa, miedo a ser devorado, alienación y todo lo demás, si el sujeto siente angustia, vuelvan al cuadro, ¿sí? Es porque, por un lado, siente que puede ser devorado, pero por otro lado también siente que puede ir más allá, que puede restarse. Si no, estaría inhibido, si no, no sentiría angustia. Si estuviera totalmente devorado por el otro, estaría inhibido. Y si estuviera percibiendo su fordá, su necesidad de salir, pero todavía tomado, estaría en el síntoma. Bien. Bueno, yo creo que por la hora, para que podamos dialogar, voy a terminar acá, y decidí terminar con una frase que para mí es, que amo, me gusta mucho, la pongo mucho en las redes, y es una frase de Kierkegaard, ¿sí? Kierkegaard dijo: la angustia es el vértigo de la libertad. La angustia es el vértigo de la libertad. Por lo tanto, nunca puede ser solamente, tomando la frase de Azun, de Azun del principio, no puede ser solo detenimiento la angustia. La angustia es un motor de tren del deseo y es el, digamos, es el motor de la causa. La angustia, el vértigo de la libertad. Bueno, yo cierro acá. Estela, vos dejo en manos a ver cómo manejamos las preguntas. Bueno, gracias, muchas gracias. Muy clara Gracias. con el cuadro, muy clara, excelente. Gracias. Bueno, los que quieran hacerle alguna pregunta, comentario, en el chat veo agradecimientos. Hay gente de Bolivia también, he visto de Perú, de Colombia. Bueno, estamos todos sudamericanos acá. Sí, hay un montón de... Y centroamericanos, México. Claro, y centroamericanos también, claro. Colombia, sí, aquí está Colombia, muy bien. Bueno. De París, tenemos a alguien de París aquí. ¡Ay, qué lindo! Debe ser tarde allá más, ¿no? Estamos Sí. en... Sí. Qué ciudad más bella. Así es. Por ahí Bueno, me hacían una pregunta, Estela, que no alcancé a ver quién la hacía, perdón. Porque... Yo no la vi, por eso te estoy mirando y no vi la pregunta. Si la viste, dale. Me decía alguien, que perdón que no te retenga el nombre, me decía si podía decir algo más de los dos movimientos de la angustia. Yo interpreto esto, si no, ¿quién fue que hizo la pregunta? Y también el síntoma liga la angustia, dicen, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Nada, solamente esto, el síntoma liga la angustia. Bueno, ahora hablamos de eso, pero tomando esto de los dos movimientos, lo que yo quise decir es esto. Sigan el cuadro matricial de Lacan, ¿sí? La angustia no es solo frente al miedo a quedar devorado por el otro. Sí lo es, pero si fuera solo por estar totalmente tomado por el otro, estaría inhibido, ¿sí? O estaría en un síntoma comprometido. Usemos a los niños pobres, pero no sé, un nene que se hace pis, un nene con enuresis, ¿sí? Claramente la enuresis va a venir a hacerle preguntar a la mamá, al papá o a quien sea, ¿qué le pasa? O sea, orada el saber del otro, produce una pregunta. Al niño tampoco le gusta hacerse pis, ¿sí? Entonces, en realidad, produce un malestar. ¿Está tomado por el otro? Sí, pero ya está haciendo un movimiento, porque el síntoma es un fordá, es un intento de fordá. No es un fordá logrado, pero es un intento de fordá, ¿sí? Pero cuando aparece la angustia, es decir, cuando ya no es solo del síntoma, el síntoma, digamos, aparece la angustia flotante. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Algo me pasa que no sé qué es, pero estoy angustiado, lo llamo angustia, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa? En ese momento,
Claro que todavía hay miedo de quedar tomado por el otro, pero también hay la percepción de que estoy pudiendo ir más allá. Si no, no me angustio. Si no, no me angustio. Bueno, uno puede mostrarle un montón de situaciones. A ver, me estoy acordando de un paciente que viene porque no podía rendir una materia en su carrera, una materia que era profundamente bisagra, o sea, a ver, era una materia en tercer año, en la carrera, una carrera universitaria, que si no rendía esa tenía todas las demás inhibidas, no sé, bloqueadas. Bueno, la cuestión es que había ido por un montón de lugares que no era psicoanálisis, porque su palo no era muy de psicoanálisis, había hecho método, estudiar, yo qué sé, no había forma, no rendía. Bueno, entonces un amigo le dice, mira, ¿por qué no va de Gabriela? La conozco. Bueno, entonces viene. Cuando empiezo a trabajar, después de bastante tiempo, por supuesto, me doy cuenta que, digamos, él estaba haciendo la carrera de la que el padre ya era un profesional exitoso, ¿sí? Y claramente él tenía una relación a esta familia, a su padre y demás, de muchísima dependencia, ¿sí? Él y los hermanos y también, pero de muchísima dependencia. Pero una dependencia que no registraba. Para él la vida era así, está todo perfecto, tenía 23 años, pero no se hacía demasiadas preguntas acerca de muchas cosas donde quedaba sometido por el otro, y nada, pero no podía dar la materia que le hubiera funcionado para seguir adelante y recibirse de la misma carrera que su padre. Bueno, en un momento determinado, una intervención mía demuestra que él no soporta, supóngase que el apellido fuera Pérez, ¿sí? Él no soporta que haya otro, digamos, ingeniero Pérez, ¿sí? Dije algo del orden de hay una sola chapa en la puerta de esa casa, nadie más puede tener chapa. Bueno, digamos, tiempo después, sin ninguna otra cosa que ocurriera, rinde la materia. O sea, la materia la rinde, es decir, el síntoma cayó. La materia la rinde, tenía una imposibilidad de dar esa materia, se bloqueaba la concentración, no podía, cayó. Pero no apareció ahí la angustia. Ahí aparecieron las preguntas. Ya no le resultó tan natural que su padre pagara absolutamente todo, no le resultó tan natural a los 23 años no tener una cuenta bancaria, no le resultó tan natural que su padre opinara si le gustaba la chica con la que salía o no. Cuando empezaron a ver esas preguntas, al tiempo después, el paciente viene un día diciéndome, por favor, Gaby, decime a dónde voy, llamo a mi clínico, no sé, estoy recontra angustiado, no puedo más, necesito otra sesión. Apareció la angustia. La angustia apareció cuando ella ubicó que el punto de tensión que tenía en su fantasma, pero al mismo tiempo que ya se estaba yendo. ¿Me sigue? Bueno, más o menos esto es el doble movimiento, colega, que preguntaba. Bueno. Gaby, también preguntan por una frase que dijiste al comienzo. Yo no sé si era de Kierkegaard, si era de Ciarreta, no me acuerdo. Gabriela Paladini. Al comienzo. Ah, la de Azul, la frase de Azul, que está ella. Sí, esa deben preguntar. Ya la busco porque la quiero decir literal. De Melman no era, de Francis Melman no dijiste frase. No, la de Azul. Ya va. Acá estamos. La frase de Azul, ahí vamos. Si la angustia es un punto de detención e inmovilidad, también es lo que hace funcionar los trenes del deseo entrelazados a la muerte. Trenes del deseo entrelazados a la muerte. Es de Paul Laurent Assun, de Lecciones psicoanalíticas sobre la angustia, de Editorial Nueva Visión. Eso. Me preguntaban por acá si el síntoma liga la angustia. A ver, nosotros pensamos la estructura como nudos, real, simbólico, imaginario. Por supuesto que el síntoma liga, digamos, a ver, acuérdense lo que decíamos recién. La idea va a caer bajo represión, ¿sí? El síntoma, el efecto queda desmarrado. Yo diría que el síntoma hace que el afecto no se desmarre tanto, no se sienta tanto, no se perciba tanto. Hay un afecto porque hay malestar, hay padecer en el síntoma. Lo padezco, no lo vivo como propio, no sé lo que me está pasando.
Entonces hay un malestar, pero no es angustioso, porque la angustia es el vértigo de la libertad. Y cuando estamos sintomáticos, no estamos libres todavía. ¿Sí? Cuando estamos sintomáticos tenemos un atrapamiento. Entonces yo diría, colega, que sí, que el síntoma liga algo de la angustia, porque está en realidad la angustia allí todavía, digamos, acallada, porque todavía no hay tanto riesgo de irse del otro y del vértigo de la libertad. Sí. Bien. ¿A qué te referís con movimiento en el cuadro matricial? ¿Con movimiento? Bueno, Sí. justamente, movimiento y dificultad. Dificultad sería, bueno, movimiento es la palabra que puso Lacan, ¿no? Yo no la puse, pero no importa. Digamos, movimiento y dificultad. Dificultad sería lo que siento, es el padecer, me siento, digamos, me siento embarazosa la situación, me siento impedido, me siento inhibido, me produce dificultad. ¿Yo qué siente el yo? ¿Qué siente el yo? Digamos, ¿qué percibe el yo de malestar? El movimiento es movimiento, en el sentido, la turbación. ¿Vieron cuando Lacan dice el máximo movimiento? Lacan dice, no me puedo estar. ¿Ustedes vieron a alguien que tiene un ataque de pánico, por ejemplo? ¿No? La sensación de alguien que está por entrar en un ataque de pánico es, digamos, cosa que todos podemos tener en algún momento, ¿no? Porque obviamente parece que el ataque de pánico fue una cosa, cualquiera puede tener un ataque de pánico en un momento. El pánico es la sensación esa de me quiero ir pero no sé a dónde, me quiero ir, ¿no? Tengo que salir de acá. Siempre le decía a una paciente que me decía, no, yo cuando me agarra el pánico, bajo del colectivo y me subo a un taxi. Y yo le decía, pero en el taxi hay uno solo que te puede ayudar, en el arriba del colectivo hay 20 y pico. Eso no le servía. Digamos, ella tenía que moverse. Bueno, pero a lo que voy es entonces, movimiento en el sentido de movimiento, el sentido que no es algo estático. En cambio, la inhibición es lo que les contaba de lo que dice Isidoro en ese artículo tan brillante, del yo soy así. Cuando un paciente viene y les dice, yo soy así. Ah, no, esto yo no lo voy a cambiar, porque yo soy así. Les digo, no me acuerdo, no sé si vos, Estela, te acordás, pero es un artículo que después Isidoro escribió sobre eso. Es un artículo de páginas de hace un montón de años, pero que a mí me pareció brillante, digamos, realmente. Yo soy así. Y eso es un bloque. Y eso es inhibición. ¿No? Más o menos eso puedo decir. Muy bien. Dice Nicolás Pulgar Espinosa, muy llamativo como Lacan destaca el sentido del embarazo, tanto como la mujer encinta y la vergüenza, dos aspectos de mayor dificultad y menor movimiento en el sujeto. Excelente presentación. Tenés un montón de excelentes. Bueno, Un montón. gracias. Sí, Nicolás, es muy interesante lo que decís, porque bueno, ahí es donde estamos, por suerte, ¿no? Como decía, y tenemos distintas posiciones, los colegas y las colegas, pero releyendo a Lacan y releyendo a Freud, y por ahí diferenciándonos en algunas posiciones de posiciones que toma él, ¿no? Más marcadas por una posición más patriarcal, que tiene que ver con la época, con un montón de cuestiones más. Pero es muy interesante lo de ubicar el embarazo y ligado también a la cuestión de la vergüenza, porque me parece que ahí, sin buscarlo, lee algo de lo que la mujer la ha atravesado a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, no porque nos avergoncemos de ser mujer, sino porque lamentablemente, como el otro día me decía un paciente adolescente, me decía, leí algo re lindo, y dice, por supuesto es un chico adolescente que tiene una posición muy feminista, ¿no? Entonces, de aliado feminista. Entonces me dice, leí algo muy lindo. ¿Quién nos habrá enseñado que las brujas eran las mujeres? ¿Sí? ¿Quién nos habrá enseñado que las brujas eran las mujeres y que quienes nos curaban eran los varones, ¿no? Entonces digo, esto de que esté asociado al embarazo, a la vergüenza, me parece que es alguna lectura así subliminal de una posición en relación a la mujer también, ¿no? Sí. Bien, te leo dos más. ¿Cómo pensar el síntoma y el fantasma en relación a la angustia? Otra pregunta, si podés explayarte más sobre la inhibición y la devoración al otro. Muchas gracias. Bien. No, gracias a ustedes. En relación a inhibición, síntoma y angustia, ¿cómo lo articulo? El cuadro, gente. Y con esto contesto también la segunda, quiero contestar, no sé si la contesto. Pero en la inhibición, síntoma y angustia, es decir, él los muestra escalonados.
Eso no quiere decir que un paciente siempre nos va a llegar inhibido y de ahí va a pasar al síntoma y de ahí va a pasar a la angustia. Siempre digo que cuando un paciente me llega con un síntoma ya armado, digo, bárbaro, qué bueno, ¿no? Y si llega inhibido, me pongo contenta, para decirlo de alguna manera, si arma un síntoma, ¿sí? O sea, alguien que está totalmente, y ahí voy por la segunda pregunta, la inhibición la leo en términos de atrapamiento fantasmático, por eso digo el texto de Isidoro, yo soy así, ¿no? Eso es la inhibición, totalmente tomado. El síntoma, cuando al tipo ese que dice yo soy así, se le produce una pregunta, rompe el yo soy así, porque ya no sabe, yo soy así, pero ¿qué me pasa que ahora tengo ataque de pánico? Ahí rompió la inhibición. Entonces la inhibición es el mayor atrapamiento fantasmático. ¿Cómo se liga síntoma y angustia? Que claramente el síntoma es algo que viene a mostrar una verdad subjetiva. Por ejemplo, el ataque de pánico, me quiero ir, porque la verdad que el ataque de pánico es una sensación de muerte inminente. El tema es que uno no quiere morirse, quiere irse. Es lo mismo que decía Freud en relación a soñar con la muerte de personas queridas, o la propia. No es que me quiero morir si no me quiero morir, es que quiero irme de algún lado, quiero desaparecer. Bueno, cuando uno lee generalmente, y no digo que todo es lo que le pase, el ataque de pánico sea así, pero generalmente uno, cuando escucha a alguien que viene panicoso, dice, siento que me voy, siento que me muero, siento que me caigo, y quiere caer, y quiere morir, pero quiere morir un estado, a ese estado de atrapamiento. Entonces, si se mueve ese síntoma por el trabajo analítico, aparecerá la angustia, porque como dice Kierkegaard, no tengo dónde agarrarme, es el vértigo de la libertad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como analista? ¿Ir de decirle tomate un ribotril? No, bueno, en todo caso, eso no quiere decir que esté contra toda medicación, por favor, gente, no soy tan obtusa. Pero digo, si alguien se angustia, no es mandarlo al clonazepam, es ver cómo podemos bordear esa angustia con mucha presencia nuestra, nos llamará, le diremos algo, mandará mensajitos, pedirá otra sesión, para conseguir llegar a un punto donde él ya se haga cargo de esa verdad en un lugar que no le provoque angustia, ¿no? Bueno, eso creo que un poquito algo dije de las dos. Te leo varios porque hay mucho. La Bien. angustia aparece cuando el fantasma vacila. Otra, Sí. vuelve sobre la relación entre inhibición y devoración. Otra, hacia el final de la clase habla de la cólera. ¿Podés decir algo de eso que sucede cuando las clavijas no entran en los agujeritos? A ver, quisiera preguntar. ¿Cómo podría trabajar la inhibición? ¿Cómo podría trabajar la inhibición en relación al yo? Si podés decir algo más sobre la angustia en el espacio entre cada escalón. Ay, qué interesante. ¿Sigo? No sé, o te Yo espero. creo que no nos da el tiempo. No, podemos 5 minutos más, Gaby. Podemos. Bueno, sí, pero yo no porque tengo paciente. Bueno, vos no. Entonces, espera, antes de seguir, Gaby, ¿me das tu mail? Así lo pongo. Sí. G-A, B larga, Sí. I latina, Sí. N-S-U-A, 99, @gmail.com. Queda ahí mi mail, me escriben, no hay ningún problema para todas las preguntas que hayan quedado en la medida que les pueda contestar. A ver, en relación a la cólera, ¿sí? Hay un libro muy lindo de Colette Soler que se llama Los afectos lacanianos, que se los recomiendo, ¿sí? Bueno, y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, disculpen, pero los quiero mucho y los estoy leyendo y me están saludando. Chao, Walter. Walter García, me está saludando. Bueno, lo que les digo es, el libro Los afectos lacanianos de Colette Soler, es un excelente libro, donde ella va haciendo un trabajo con los distintos afectos, entre los cuales está la cólera, ¿sí? Claramente, la cólera no es la angustia. ¿Por qué? Porque la cólera, los otros afectos que pueden irrumpir, bueno, se la llamará ira, cólera, tristeza, digamos, ¿no? Abulia, digamos, ¿sí? De alguna manera sostienen ¿qué? Sostienen aquello que se rompe, sí, lo puedo decir se rompe, que se derrumpe con la angustia, que es lo especular. Es decir, la cólera es especular. La cólera es una demanda al otro.
digamos. Me enojo, estoy enojado porque el otro no me dio tal o cual cosa, ¿sí? Una cosa es que nos enojemos con los gobiernos, y bien hecho está, y otra cosa es que todo el tiempo estemos esperando de que alguien, digamos, sea un buzón de quejas de lo de uno, ¿no? Y me encolerizo, y me encolerizo. Si me encolerizo es porque todavía estoy muy atrapado al otro, ¿sí? Estoy muy atrapado si estoy encolerizado. El otro está con una presencia absoluta, entonces no tiene nada que ver con la angustia, ¿sí? Evidentemente. Y en relación a lo que me decían, con lo que ocurre entre los distintos escalones, me pareció muy interesante eso. Gracias, porque no había pensado nunca así. Yo creo que es una cuestión de tránsito y de gradación. Es decir, no se pasa linealmente de la inhibición al síntoma, del síntoma a la angustia, sin que haya intermedios. Y esos intermedios nunca son lineales. Los intermedios son, ¿sí? Evidentemente, digamos, lo lineal es un electrocardiograma plano, ¿no? Digamos, o sea, los intermedios, esos escalones de los que habla el compañero o la compañera, esos escalones, y son idas y venidas, y retrocesos, y vueltas, ¿no? O si queremos pensarlo también como lo decía Freud, hablaba de la espiral, ¿se acuerdan? Digamos, ¿no? Nunca es lineal en el sujeto ese tránsito. Entonces, entre escalones seguramente habrá idas y vueltas. Pero mira, tomo lo que decís del escalón y digo esto último. Cuando Lacan termine llenando todo, me adelanto, cuando Lacan termine llenando el cuadro matricial, va a decir que, por ejemplo, si alguien nos viene con un acting, o sea, en pleno acting, ¿sí? Lo interesante será que el analista opere para que ese acting transmute en síntoma. Miren lo que dice Lacan. O sea, si algo ocurre bueno en el análisis, dice, o sea, que no es que del acting tenga que pasar a la angustia, ¿me entienden? Es muy claro en eso Lacan. Dice, qué interesante sería que el acting, que es, en todo caso, digamos, claramente es una mostración y también una manifestación subjetiva, pero que se juega en la acción, qué interesante sería que por el trabajo analítico, y hace así, ¿no? El gesto de, acuérdense que acting está acá y síntoma está acá, arriba. Qué interesante sería que por la acción, que la acción pueda pasar al discurso. Entonces, entre medio de los escalones hay muchos matices. Bueno, yo dejo por acá. Estás muteada, Perdón. Hay un montón de preguntas más y muy interesantes que quedan en el chat. Yo les pediría a los que no pudieron responder, ya les pasé el mail de Gaby, para que se lo manden y ella les responda. También respecto de los libros de Gaby, dicen que están agotados, les dije que te escriban para ver cómo conseguirlos, que por ahí vos me puedes decir cómo. Sí, por ahí si me siguen por las redes, y yo a veces aviso cuando vuelven a salir, ahora Letra Viva va a reimprimir Saltar de la Cuna. Y bueno, ahí, Ojalá te enamores, tiene que pedirlo en Letra Viva, está digitalizado. Los dos últimos tienen que pedirlo en La Docta Ignorancia, pero si me escriben yo les digo. Bueno, perfecto. Gaby, un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Y todas, en todo el mundo. Sacamos los micrófonos y la aplaudimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ahí está. Muchísimas gracias. 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 Muchas